Mi trabajo fue un trabajo de ponerle mucho el cuerpo y el alma al tema social, que hace que hoy la gente reconozca lo que hice. ¿Cómo es vivir una vida en un matrimonio político? Poniendo reglas claras en el matrimonio. Nosotros somos un matrimonio de 50 años. Yo lo acompañé siempre. Yo creo que Cristina le ha hecho mucho daño al país, pero mucho daño al país. ¿Pensaste alguna vez que iba a tener que ser necesario tanta cantidad de ayuda social? No, nunca lo pensé y tampoco lo pienso ahora. Me parece que es un error terrible. Ubicábamos una cada 4 manzanas. Juana vivía acá, María vivía acá. Llegaron a ser 35.000 mujeres haciendo esa tarea y llegamos a... ¿Se les pagaba? No, ellas no cobraban un peso. ¿Cómo viviste todos estos años donde hubo movimientos, donde emergió el movimiento feminista? Yo estoy enojada con las dos, con las que están a favor del aborto y con las que están en contra del aborto. ¿Cómo está la familia? Eduardo y el resto de la familia, si se puede saber. Si Está lo muy decir. bien, está muy bien. Tengo una familia hermosa. Nosotros tenemos 5 hijos ya muy grandes y 9 nietos. Los mellizos, que son los mayores, ya uno psicólogo y el otro en pocos días más se recibirá de abogado. Lo único que me preocupa es que uno de ellos plantea irse del país. ¿Qué edad tiene? 23 para 24 el mes que viene. Y bueno, eso sí me preocupa. ¿Cómo vivís eso? Porque es una, digamos, no sé si es una constante, pero se ve con bastante frecuencia chicos que se quieren ir del país. Sí, yo se lo pregunto a él, le digo, ¿por qué te querés ir, abuela? Yo lo único que quiero es trabajar y poder caminar tranquilo por la calle. ¿Eso no se puede ahora? ¿Vos decís que hay una dificultad para que este país garantice esa cosa básica a los chicos? Elemental. Evidentemente, yo creo que tiene razón. Y él lo siente así, el otro no. Pero él lo siente así, no tiene grandes aspiraciones. Simplemente trabajar y caminar tranquilo por la calle. Y yo trato de convencerlo de que el país va a mejorar, de que si Dios quiere las cosas van a cambiar, que este es un país maravilloso. Pero está muy decidido. Y veo que le pasa a muchos chicos, muchos amigos de ellos se fueron. Che, cuando tu nieto te dice eso, vos decís, ¿cuánto de responsabilidad tuve yo por vos, Chiche, y bueno, mi esposo que fue presidente, gobernador muchos años? Digo, ¿te lo planteas a eso de alguna manera? Yo me planteo como responsabilidad absoluta a la política, no, a los políticos en términos generales, entre los que estamos Eduardo y yo, con distintas responsabilidades. Pero bueno, yo he sido legisladora, he estado a cargo del tema social y me debe caber también una dosis de responsabilidad. Pero creo que los políticos son los grandes responsables de un país que, teniendo todo, de norte a sur, de este a oeste, porque hemos sido bendecidos por la naturaleza de todas las formas, tengamos esta decadencia tan extraordinaria y que uno cree que tocó piso, pero creo que el piso puede estar mucho más abajo. Cuando ustedes llegaron a la presidencia, cuando Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, obviamente lo acompañaste, ustedes pensaban que estaban en el fondo del mar, que más abajo no se podía ir, y ahora evaluás y decís que estamos más o menos... No. Uno sabe que los países pueden seguir cayendo. En ese momento era un momento muy difícil. Me acuerdo la noche antes de la Asamblea Legislativa, donde él iba a concurrir y bueno, iba a ser votado como presidente.
que yo le digo, ¿qué posibilidades de salir hay? Y me dice un 10%. Y yo ahí casi me muero porque digo... Y entonces, bueno, era la responsabilidad de un hombre que sentía que no había otra alternativa. Así se lo había planteado Alfonsín y así se lo había planteado el Frepaso. Por eso se da algo que no se dio ni antes ni después, un gobierno de unidad nacional de verdad. Porque en ese momento, que no había tantos partidos como los que se generaron en la etapa del kirchnerismo, estaba el radicalismo, el peronismo y el Frepaso. Y la verdad que hubo un deseo de ponerse el país al hombro. Y a mí me parece que se hizo un buen trabajo, difícil. Después, digamos, terminado, cuando vos te acordás de lo que te dijo eso del 10%, cuando terminó la gestión, ¿en qué porcentaje crees que, hasta dónde llegaron a Yo creo que país? Pocos logros, pero dejar un país en paz y de pie, con los números macroeconómicos encaminados, era por lo menos el objetivo. Después era un camino para continuarlo, pero fue 1 año y 5 meses. Claro, y ustedes, o Eduardo de alguna manera decidió o impulsó, favoreció que el matrimonio de Néstor y Cristina accedan a poder, sobre todo Néstor Kirchner. ¿Hay ahí algún revisionismo, alguna decisión? Mira, vos sabés que esa es una pregunta recurrente de todo el periodismo. Y ya me da bastante bronca que me hagan esa pregunta, te lo digo honestamente. Porque me canso de explicar, y en realidad la nota me la estás haciendo a mí, no se la estás haciendo a Eduardo. Entonces, a partir de esta pregunta cortamos con Eduardo y la nota se la haces a Chiche, por favor. Bien. Te lo pido. Bueno. Pero te la voy a contestar. Vos sabés que antes de Néstor, nuestro objetivo era que fuera Carlos Reutemann, Felipe Solá, De la Sota, hasta Macri. Fueron algunos de los nombres que se barajaron y que no hubo suerte. El único que mostró realmente vocación de ser del peronismo, que era lo que tenía que ser, de un gobierno peronista, buscaba un candidato peronista, fue Néstor Kirchner. Pero al poco tiempo, Néstor Kirchner construye una imagen del 80%. Sí. Y a partir de ahí lo votan a él. Es la sociedad la que lo vota. El tema de los matrimonios políticos, ¿cómo es? ¿Se pueden separar las cosas? ¿Puede ser para algunas cosas tener pensamientos distintos? ¿En qué momentos los roles se mezclan o no se mezclan? ¿Cómo es vivir una vida en un matrimonio de políticos? Poniendo reglas claras en el matrimonio. Nosotros somos un matrimonio de 50 años. Yo lo acompañé siempre, siempre. Y siempre que tuve que hacer silencio, porque si quien gobernaba era él, obviamente tomaba una decisión, ¿Esas cosas se discuten puertas adentro, digamos, se discute? No se Eduardo, acá le erraste porque hiciste esto. No, yo podía darle mi opinión, pero nunca era una discusión ni una pelea, era una opinión. Pero yo sé ubicarme en la vida y sabía que era su decisión. Ahora, cuando yo casi sin darme cuenta, al ocuparme de los temas sociales y hacerlo con éxito, porque mi trabajo fue un trabajo de ponerle mucho el cuerpo y el alma al tema social, que hace que hoy la gente reconozca lo que hice. Me ubica como para enfrentar nada más y nada menos
que a Graciela Fernández Meijide, que en ese momento era una mujer que parecía que se comía a los chicos crudos. Y midiendo en las mediciones que hacían los encuestadores, la que mejor medía para enfrentarla, para competir con ella era yo. Y me piden que vaya como candidata a diputada y yo me negué muchísimo, porque nunca había participado de una elección personalmente. Claro. Yo no estaba preparada para enfrentar una elección. No estaba en mi deseo hacerlo. Me producía temor enfrentar las cámaras, tener un debate. Y bueno, la situación me fue llevando a tener que decir que sí. Comprendí que era importante para el proyecto. Para el proyecto hacerlo y lo hice. Me costó mucho. Después terminamos siendo amigas con Graciela Fernández Meijide. ¿Se puede, digamos, por qué con algunos se puede ser amigo después de confrontar, como en el caso de Graciela, y con otros no? Digamos, ahí entra la personalidad. No, sí, por supuesto, un aspecto de la personalidad y también valores. Valores. Claro, yo creo que Graciela es una muy buena persona. Que es capaz de reconocer cosas que, por ejemplo, mucha gente que está en el tema de derechos humanos no reconoce. Y ella las reconoce con una naturalidad absoluta. Entonces, cuando vos ves coincidencias, podés entablar, no una amistad personal como puedo tener con una amiga de toda la vida, pero sí puedo sentarme a tomar un café y conversar con ella, invitarla a mi casa. Con Cristina eso no pudo. No puede ser porque son personalidades totalmente distintas. Yo creo que Cristina le ha hecho mucho daño al país, pero mucho daño al país. Por esta cuestión de la soberbia y por qué más. Porque Cristina tiene en su ADN la necesidad de tener permanentemente enemigos enfrente. ¿Algún momento fue usted? Alguna vez fui yo. Siempre hay un enemigo enfrente porque la CLO marcó en ellos esta forma de construcción de poder. Y para mí la verdad que no es buena. Es una construcción de poder que puede tener un éxito de patas cortas. No se puede, y sobre todo en estos tiempos es muy malo construir poder permanentemente con un enemigo, porque en definitiva pasa lo que está pasando hoy. La grieta se profundiza, se va contagiando esa forma, y entonces vemos que en la oposición, que en el Frente de Todos también, o el oficialismo, y en todos lados, la pelea es una cosa constante. Claro. Y sale a la luz, y los medios lo toman, al que grita más fuerte. Caso Caseros. Sí, claro, sí. Y yo digo, ¿qué se construye de bueno con esa metodología? No lleva a ningún lado. Recién hablaba del tema de planes sociales o de su trabajo social. Yo le quería preguntar si ¿qué diferencia ve en aquellos primeros proyectos donde usted puso en marcha, o vos pusiste en marcha las manzaneras con los planes sociales de hoy? ¿Pensaste alguna vez que iba a tener que ser necesario tanta cantidad de ayuda social para tener más o menos calma a la población, o por lo menos para poder sobrellevar esto sin grandes diferencias? No, nunca lo pensé y tampoco lo pienso ahora. Me parece que es un error terrible. La red de manzaneras, si por favor me alcanzan el libro de la red. A ver, dale, ahí está. Este libro, que te lo voy a dedicar, ¿cómo no? Este libro no lo escribí yo. Lo escribió una socióloga francesa que hizo una investigación por su cuenta de esta red y que decidió llamarlo... Es un libro sobre su experiencia, sobre la experiencia que hiciste vos. Claro. Parece ser, en esta investigación que ella hace,
que no existe en el mundo una red solidaria, absolutamente honoraria, hecha por 35.000 mujeres, que voluntariamente un día, convocadas obviamente por un equipo, hacen esta tarea. Ella descubre 5 perfiles de por qué las mujeres se involucran en esta tarea. ¿Y cómo se te ocurrió hacer? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Esta idea tiene un inicio en Lomas de Zamora, cuando mi marido, un día, mirando las cuentas, era un joven intendente, llama al contador y le dice: ¿qué es esto que estamos pagando? Angelitos, tantos pesos. Y el contador le dice: estos angelitos son los cajoncitos de muertos que entregamos nosotros a las familias pobres de Lomas de Zamora. Que fallecen sus hijos. Que fallecen sus hijos. Tantos. Acá algo raro pasa. Entonces le dice: para mañana tráeme el mapa de Lomas con los puntos donde hemos entregado angelitos. Hemos entregado angelitos. Y para su sorpresa, nosotros vivimos en el mismo lugar donde él nació. Para su sorpresa, a partir de 10, 15 cuadras... ¿Estaba viviendo él? Claro. Alrededor, ahí estaban los puntitos. Todo lo que es la periferia de Lomas de Zamora. La parte pobre. La parte pobre. Nombres y apellidos, causas de muerte, empezó toda la investigación. En verano por diarrea estival, en invierno por bronquiopatías. Ningún chiquito bien alimentado, bien cuidado, se muere. Y él decía: en mi barrio no se murió ningún chico. Ningún chiquito se muere por esas causas. Claro. Y entonces decide ver qué estaba pasando, qué se hacía en el mundo, y se encuentra con que en Chile se llevaba adelante un programa proteico. Y comienza en Lomas con un programa a base de proteínas en el que yo lo acompaño. O sea, entregar paquetes, sí, donde podían acceder. Entregar huevos fundamentalmente, leche. Y cuando vamos a la provincia me dice: ¿te atreves a llevarlo adelante en la provincia? Yo le digo... muchísimo más grande. Yo le digo: claro que me atrevo. Y entonces empezamos, nunca me olvidaré la fecha, el 6 de septiembre de 1996, comienza en Varela a ejecutarse el programa. ¿Qué consistía en, primero, en descubrir, siempre respetando la institución, que en ese caso era el intendente municipal. El intendente nos decía cuáles eran los barrios más pobres. A esos barrios íbamos con los equipos del Ministerio de Desarrollo. Una vez que detectábamos cuáles eran las mujeres más solidarias, que provenían de la unidad sanitaria, del club del barrio, de la escuela, mujeres solidarias, no importaba cómo pensaran políticamente. Una vez detectadas esas mujeres, se les explicaba cuál era la intención. La intención era disminuir la mortalidad infantil. Una vez explicada la intención y ellas aceptaban ser parte de la red, ahí les explicábamos, las capacitábamos, y una vez capacitadas, ubicábamos una cada 4 manzanas. Juana vivía acá, María vivía acá, y ellas hacían el censo de todos, no algunos, de todos los chiquitos de 0 a 5 años hasta que cumplieran 6, que vivían en la zona, en esas 4 manzanas, nombre, apellido de todos, de 0 a 6 años, y mujeres embarazadas. Esa lista, una vez que teníamos, sabíamos
a cuántos chiquitos teníamos Había que llegar. atender en ese barrio. Y a todos se les entregaba. A todos, sin excepción. Así fuimos cubriendo el mapa de todo el conurbano bonaerense y del interior de Mar del Plata, de todos los distritos que iban necesitándolo. ¿Cuántos llegó a tener? ¿Cuántos? Llegaron a ser 35.000 mujeres haciendo esa tarea y llegamos a... ¿Se les pagaba? No, ellas no cobraban un peso. Por eso digo que era una tarea voluntaria. voluntaria. Remarcarlo. Bueno, se levantaban a las 3 de la mañana, porque a esa hora llegaba, a las 3, a las 2, a la hora que llegaba el proveedor de la leche. Los huevos no era necesario que los entregaran todos los días, pero la leche sí. Claro. Porque la leche era fresca. ¿Por qué razón? Porque en el conurbano bonaerense, sobre todo, el agua no es confiable. Entonces era importante que la leche y que también tuvieran el elemento necesario para conservar la leche. Entonces a su casa iban las madres de esos chicos a retirar leche, huevo y todo lo demás que nosotros le entregábamos, favoreciendo la comensalidad familiar. No de ninguna manera comedores comunitarios, sino comensalidad familiar. En la mesa de la familia. Claro. Y yo me acuerdo siempre que la mujer del intendente de Lomas que provenía, quien fuera después la mujer, en ese momento era una beneficiaria del programa, me decía, gracias al programa, yo podía hacerle a mis hijos un arroz con leche o un flan que comíamos todos. No era para uno o dos, lo comíamos todos. ¿Después fue mujer del intendente? Sí. ¿De quién? De Bruno Tabano. Ajá. O sea, la mujer de Bruno Tabano fue una manzanera. No, fue una beneficiaria del programa. ¿Beneficiaria? Sí. Ajá. Entonces me decía, eso nos permitía, porque ¿qué favorecías vos con eso? La comensalidad familiar. Evitabas el comedor comunitario. Y para nosotros fue muy importante. Por ejemplo, avena, que era un elemento que le mandábamos. Un día descubrimos que lo tiraban. Dijimos, no. Y empezamos con la capacitación de la importancia que tenía que comieran avena en lugar de otro cereal. Claro. Y empezaron las ferias, y entonces cuando yo llegaba empezaban las demostraciones de los platos que se podían hacer con la avena. Bueno, un trabajo, pero de ponerle el cuerpo. Y eso ahora vos no lo ves. O sea, ahora ves. No, todo eso desapareció. Y apareció otra figura, ya que me das tiempo te lo digo. Por eso acá dice historia de manzaneras y comadres. Comadre, claro. Porque la comadre, que fue un programa que me trae la ex mujer del Barba Gutiérrez, ella hoy vive en Estados Unidos, separados hace muchísimos años, era este programa. La mujer, la comadre, una vez identificadas las mujeres que estaban embarazadas, generalmente se daba la misma proporción. Cada 100 chicos, 13, 15 embarazadas. La comadre la acompañaba durante todo el embarazo hasta el momento del parto. Los controles en la unidad sanitaria todos los meses. Y el premio por haberse hecho los controles era que nosotros le entregáramos el ajuar, la cuna, claro, la ropa para ella. Chiche, ¿hay alguna... ¿Se puede pensar en algún programa para ahora, para la emergencia, que sea diferente de esto, que lo que se conocen ahora, que hasta ahora no han tenido? Lo de ahora no son programas, lo de ahora son planes que se superponen, que no se controlan. Nada funciona sin control, sin orden y sin respeto. ¿Por qué aplico las tres cosas? El control, porque vos tenés que saber que el Estado es como tu casa. Si vos no controlás lo que gastás, mal te puede ir en tu casa y en el Estado. El orden, porque es fundamental en tu casa y en el Estado. Y el respeto por las instituciones. Cuando vos el dinero se lo estás dando
a los movimientos, entre comillas, porque no son movimientos sociales, a los pseudo movimientos sociales le estás dando el dinero, en lugar de respetar la institución municipal y que el intendente sepa verdaderamente con nombre y apellido cuáles son las familias que lo necesitan, entonces se pierde en el camino. Hablan de cooperativas. Yo le pregunto a la gente, ¿vos trabajás en una cooperativa? ¿Sí? ¿Vos sabés qué es una cooperativa? Ni idea de lo que es una cooperativa. Pero están barriendo la calle cuando esa tarea la tiene que hacer el municipio. Para eso pagamos barrido y limpieza. Claro. ¿Vos querés ser otra vez senadora? O por lo menos candidata. Yo lo que quiero es que mi provincia, primero la gente sepa que no se puede querer lo que no se conoce. Vos conocés la provincia y querés... Conozco la provincia palmo a palmo. Y hace muchos años nos viene gobernando gente que no la conoce. Y conocerla lleva tiempo. Y se pierde el tiempo. Y encima vienen con equipos que tampoco la conocen porque vienen de Capital. Y encima se reúnen en el Banco Provincia de Capital. Entonces, eso no es bueno para nuestra provincia. Después, ¿por qué quiero participar? ¿Por qué? A ver. Porque creo que es el último servicio que le puedo prestar a mi provincia. Soy una mujer grande, pero muy lúcida. Y con mucha energía y con mucho compromiso. Entonces, quiero aportar mi experiencia. Tengo muchísima experiencia. Me molesta mucho, por ejemplo, en educación, que no tengamos todavía aplicada la ley de escuela de doble jornada. ¿Por qué la aplicó Capital? ¿Por qué Córdoba la tiene bastante aplicada? ¿Y por qué los chicos pobres de nuestra provincia no pueden estar hasta la tarde en la escuela? Tienen 4 horas. ¿En algún momento los políticos tienen que jubilarse, tienen que pasar al retiro? ¿En qué momento es? ¿Cuál es el momento? ¿Cuándo uno dice, bueno, ya está, mi ciclo se cumplió? ¿Cuál te parece a vos? No sé, por eso le pregunto. No hay tiempo. ¿No hay tiempo? No hay tiempo. Porque yo creo, sinceramente, que el día en que en este país se reconozca que la fuerza y la experiencia se tienen que juntar, no se deseche la experiencia, porque tenemos muchos jóvenes muy corruptos. Muy corruptos. O sea, que la juventud no garantiza... La juventud no es un valor en sí mismo. No, por supuesto, por supuesto. Hace falta la energía, la fuerza de la juventud, la experiencia que te dan los años, pero a los dos, fundamentalmente, terminar con un elemento que me parece que es la base de la desgracia argentina, que es la corrupción. Si no entendemos eso, si creemos que la edad es un límite, ahora, si a vos la cabeza te falla y vos tenés impedimentos para no poder desempeñarte, es otra cosa, pero si no, es hasta una falta de respeto hablar de edad. Chiche, ¿tenés amigos o amigas de la política? ¿Conseguiste en todos estos años un amigo que dijiste, esto lo conocí en la función pública en algún lugar y ahora es mi amigo o no? No, yo he tenido compañeros de la política. Los amigos vienen de otros lugares. ¿Cómo te gustaría que te recuerde los bonaerenses, la gente, o en todo caso, si la historia alguna vez te da una página, cómo te gustaría que te recuerden? Mira, como me pasa hoy, a mí me sorprende ir a... Primero, poder caminar por la calle tranquila como camino hoy. Yo voy por cualquier lado y voy con una tranquilidad absoluta, sin ningún problema. Y cuando alguien me para, es para decirme gracias. Señora, por usted terminé el secundario. Señora, por usted le pude conseguir la operación a mi hijo, señora. Y yo digo, qué bueno, que me recuerde por lo que hice. Y poder caminar. No pretendo mucho más.
¿Cómo viviste todos estos años donde hubo movimientos, donde emergió el movimiento feminista, los derechos que ganaron las mujeres, la discusión sobre el aborto? ¿En qué lugar te hubieras parado si hubieses estado con un lugar de discusión en el Congreso o en un lugar de gobierno? Sí, yo estoy enojada con las dos. Con las que están a favor del aborto y con las que están en contra del aborto. Ajá, ¿cómo es eso? A ver. Porque en realidad ninguna de las dos sigue discutiendo lo más importante. Votada la ley, los dos sectores se callaron la boca. Y no hablan de lo más importante, que es la prevención. Porque, primero, nuestros hospitales están preparados para atender esta demanda. Hoy no operan a una persona con cáncer, te dan fecha para 6 meses. No atienden lo más urgente. Están totalmente desabastecidos, no hay personal. No sé si vos lo recorres, pero yo que los conozco te puedo decir que nuestra salud está... Aún después de lo de la pandemia, con todo lo que se le ha invertido y demás. Absolutamente deteriorada. ¿Y de la prevención quién habla? Porque los dos tendrían que hablar, los dos sectores. Porque de las enfermedades de transmisión sexual no se habla. No se habla de lo que pasa con los chicos que producto del alcohol y de la droga no saben ni siquiera con quién tuvieron sexo. Hay una ley buena, que es la ley uruguaya, que yo cuando salía este tema les decía, la ley uruguaya es buena, prevé un equipo interdisciplinario que cuando la chica llega al hospital pidiendo hacerse un aborto, ese equipo interdisciplinario la aborda y trata de volver a tu casa después de la charla y cuando pasen unos días hablamos de nuevo. Pero nos quedamos en la mitad del camino. ¿Y el feminismo? Y el feminismo me parece un avance importantísimo, importantísimo, nos falta mucho, mucho para lograr alcanzar lo que para mí es muy importante, el poder en todos los aspectos del quehacer nacional tenemos que alcanzar, porque me parece que la mujer tiene virtudes que en un momento, en un tiempo tan violento es necesario. Yo creo que la mujer es mucho más pacífica que el hombre por naturaleza. El hombre, el proveedor, el que salía a cazar, tiene otras características. La mujer es más contenedora, tal vez porque es paridora de vida. Pero si para conseguir mostrar o buscar nuestros derechos, hacemos las cosas que hacemos, nos desnudamos, nos ponemos en tetas, pintamos todo, rompemos todo, eso no es feminismo. Como para ir terminando, ¿con quién te gustaría sentarte a tener una cena, una charla amena, distendida, con alguien que no hayas podido ver? Con mucha gente. Pero uno que se te ocurra así, alguien que decís, uy, qué bueno sería. Tal vez alguien que no está entre nosotros también, digo, es un juego. Ah, es un juego. No, hay mucha gente. Me gustaría tener una charla con Bergoglio, porque tengo muchos por qué. Tenés muchas cosas para preguntarle. Bien. Es una de las personas. Tengo una lista enorme. Bueno, pero Bergoglio es lo primero que se te ocurre. ¿Y con quién no te sentarías? Digamos, decir, no, prefiero no. No sé. Creo que en este momento la Argentina necesita que nos sentemos con todo el mundo. Con ganas o sin ganas, me parece que hay que sentarse con todo el mundo. Iche, muchas gracias. No, gracias a vos.